Querido Aries, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? El día de hoy, yo soy Gaba y te doy la bienvenida a tu canal de tarot, Gaba Tarot Oficial. Gracias por acompañarnos estos minutos, gracias por tu suscripción, por tus comentarios, por compartirnos y sobre todo por tu confianza, tu tiempo, tus interacciones y por dejarnos darte los mensajes que el tarot tiene para ti. Te recuerdo que el tarot es una herramienta muy poderosa que sirve para poner luz sobre aquellos temas en los que necesitas un poquito de ayuda, un poquito, no de guía, porque no nos consideramos guías, ni siquiera considero que el tarot pueda o deba hacerlo. Simplemente ponemos sobre el tablero del juego de la vida cómo están las energías para ti en el presente. Te hablamos un poquito de las posibilidades a futuro y con base en eso tú decides lo que te conviene, y lo que te conviene es muy personal, es de acuerdo a tus metas, a tus deseos y a lo que quieres para tu vida, mi querido Aries. Así que vamos a sacar las primeras 3 cartas mientras te voy pidiendo que pongas en tu mente esa situación que te ha estado robando la atención los últimos días, que te ha quitado un poco el sueño, que te ha requerido más energía de lo normal. ¿Cuál es esa situación que traes en tu cabeza dando vueltas y vueltas hasta encontrar pues la solución? Vamos a ver qué es lo que te está ahora consumiendo la atención, mi querido Aries. Bueno, pues aquí te veo. Te veo un poco... Ay, Aries, eres muy tú. Te voy a enseñar. Esta carta es la carta de loco, es la carta 0. Y tiene muchísimo que ver contigo. No estás representado, o no es tu energía como astrológica, no se encuentra en esta carta, no se encuentra representada. Sin embargo, pienso mucho en ti cuando veo al loco. ¿Por qué? Porque el loco va por todo, abre caminos y va caminando sin detenerse a reflexionar. Y tú, Aries, sabes que no te estoy mintiendo cuando te digo que eres muy así. Tú vas valientemente abriendo el camino para todos los signos que vienen atrás de ti. Y hoy tenemos en tu presente al loco. Y ese loco se está aventando a iniciar un proyecto económico nuevo, un negocio nuevo. Y eso es lo que veo en tu presente. Pero vamos a ver de dónde viene y hacia dónde va esta situación. O con esta energía, ¿cuál va a ser tu resultado, mi querido Aries? Mira, ¿de dónde viene? Viene de una oferta que alguien te hizo, de una persona que cree en ti, que se enganchó con tu talento, con tu forma de trabajar y que te vino a hacer una proposición. Esta persona está muy, muy, muy bien establecida en la situación que sea que ella maneje. Es decir, tú no estás emprendiendo con un novato, con alguien inventado, con alguien que no conozca su negocio. Esta es una reina de espadas que conoce bien pues su negocio, su manera de generar riqueza, y que te vio y que le gusta tu energía y que está queriendo colaborar contigo. Fíjate cómo la reina está viéndote a ti con esta energía juvenil, con esta energía de quiero hacer algo nuevo, quiero hacer algo diferente, quiero caminar este camino, no sé qué me espera, pero quiero recorrerlo. Ella te ve, te descubrió y quiere trabajar a tu lado. No, al decir reina no me estoy refiriendo a una mujer. Piensa que es una energía de este arcano, puede ser una energía femenina o puede ser masculina. Esta persona te está guiando, déjate guiar, porque las reinas tienen esta energía de maternidad, de cuidar no solo lo que es suyo, sino también de ti.
y de lo que les interesa. Y ella está al lado de un rey, el rey de oros. No solamente es una reina capaz que usa su comunicación o sus cualidades comunicativas para proyectar los negocios, sino que también está respaldada ya sea por una empresa, por una institución o por un socio que tiene buenos fondos. Entonces, tú estás empezando este camino o este proyecto deseando crecer en tu economía. Y mira, lo que yo veo proyectado hacia el futuro es fortaleza, crecimiento y riqueza. Mira nada más, en la parte de arriba de tu lectura salió el arcano de la fuerza, que es un sí definitivo en tu proyecto, que es un sí, esto va a salir bien, esto es para ti, esto te va a ayudar a crecer, esto te va a llegar a un nuevo nivel en tu vida y debes tomarlo y debes dejar de ser un poco loco, sino también realmente estructurarte dentro de este proyecto, porque las personas que están apostando por ti te vieron y creen en tu talento. Así que pues se ve muy bien aspectado. Tienes 2 arcanos mayores, el loco, la fuerza. Es un momento de vida en el que realmente puede cambiar algo. Puedes pasar de ser loco a ser una persona mucho más capaz, mucho más estructurada y con muchas más fortalezas en la parte económica. ¿Y por qué te hablo tanto de la parte económica? Porque mira cómo tu lectura en la clarificación está totalmente enfocada en el palo de oros, mi querido Aries. ¿Qué más puedes esperar? ¿Qué más puedes pedir? Tienes al rey de oros, tienes el 10 de oros y tienes un as de oros al centro. Al centro es que quiere decir que tú estás empezando o iniciando este camino, pero este camino viene cimentado en la riqueza de las personas que han creído en ti y se ve aspectado con la multiplicación de esa riqueza. ¡Wow! Mi querido Aries, pues te felicito. En muy buena situación te veo, económica, pero sobre todo, mira, más allá de la economía, que en tu tercera lectura vamos a hablar de dinero, te veo muy bien aspectado en esta situación, porque hay personas que confían, que creen en ti, y además este proyecto te va a fortalecer, no solo a redituarte económicamente, sino realmente a fortalecer tu carácter, tus dones, tus virtudes y también, digámoslo así, tus talentos. Mi querido Aries, toma este proyecto, es para ti, es perfecto para ti, no dudes, ve por él y conviértete de ser ese loco a ser una persona mucho más estructurada. Vamos a sacar tu tirada en el área del amor. Ok, perdóname, Aries, ya entró la Navidad, el invierno con todo aquí en mi ciudad, Ciudad de México, y de pronto siento cambios en mi voz. ¿Por qué? Porque me empieza el frío a afectar un poco en la garganta, pero créeme, no nos desatendemos. Vamos a estar bien para ti, para estar aquí sin falta todos los días con tu lectura. Entonces, en el tema del amor, veo que tu pareja se siente un poquito molesta, un poquito rígida, está pareciendo un poco estricta contigo. De pronto empieza a cuidar mucho más sus límites y ya no te deja traspasar todo eso que solemos los Aries hacer, dramas, berrinches, exigencias a veces de más, somos bien intensos. Y aquí yo veo que tu pareja está como en esta posición de, bueno, sí te quiero, sí te amo, pero ya bájale porque te estás pasando de los límites que yo puedo soportar. Entonces veo aquí en la tirada o en la zona de tu pareja a una persona que está poniendo límites un poquito más estrictos.
Y a ti te veo, como, sí, resignándote un poco a que debes de, como que no te sientes contrariado por esos límites, más bien es como, bueno, pues ya me los puso, ahora voy a ver qué tanto puedo obtener si mejoro mi actitud. Te cuesta trabajo, te cuesta mucho trabajo, mi querido Aries, limitar tu intensidad, tus dramas, te cuesta, yo lo sé. Pero créeme que esta manera de ver la relación con más respeto, de manera mucho más tranquila, ecuánime, analizada, empiezas a analizar mucho más tus movimientos, créeme que te va a traer mucho más beneficios y aprendizaje y crecimiento, y la pareja se puede fortalecer. Esta tirada es para aquellas personas que se encuentran en pareja. Ahora vamos a sacar la tirada de las personas que están solitarias, digámoslo así, o solteras. Aquí te veo, bueno, aquí veo un inicio de algo importante, un inicio de algo nuevo. En tu carta de pareja, veo en tu futuro a una persona, pues un poquito inmadura, joven, a una persona que está muy apasionada por su trabajo, a una persona que le gusta mucho lo que hace, y te veo a ti como un rey. No sé si pueda ser tú o pueda ser tu pareja, pero veo una relación un poquito dispar. Una parte de la relación, una parte de la pareja se encuentra en la postura y en la posición de un rey, y otra parte viene como un poco mucho más inmaduro, un poco más joven, un poco más con ganas de tener otro tipo de experiencias. Sobre todo lo veo muy enfocado en su trabajo, pero ustedes dos en el corto plazo van a estar empezando una relación. ¿Quién viene a quién? Yo creo, y lo veo clarito, que tu rey o la persona que sea más madura va a ir tras esta persona más joven. Si tú, ahorita que estás Aries, soltero, eres el más maduro o el mayor en edad o en madurez de esta relación entre tú y tu persona especial, al parecer la persona que va del primer paso eres tú, mi querido Aries, y esta persona te va a corresponder, pero no de la manera en que tú esperas. Te va a corresponder, sí, va a aceptar una relación, porque aquí se ve claramente que inicias un periodo en relación con esta persona. Sin embargo, no te puedo decir si va a ser una relación a largo plazo, porque sí veo una diferencia de edades entre tú y tu persona especial, mi querido Aries. Entonces ten muy en cuenta estas diferencias, y si quieres ir por esa persona, ve por ella. Van a iniciar algo, y yo te deseo que muy pronto puedan esas diferencias equilibrarse, y que esta relación que se ve en tu futuro inmediato salga muy, pero muy, muy bien, mi querido Aries. Ahora vamos a sacar tu tirada del dinero, vamos a ver cómo se viene aspectando esta situación. Y mira, como te lo dije en la primera parte, te veo muy bien aspectado. Tenemos aquí la carta de la templanza. Esta carta nos indica y nos pide que te aconseje, por favor, que te mantengas tranquilo, ecuánime, que seas responsable, que cumplas con todos tus compromisos, todos tus acuerdos, para que puedas tener siempre abundancia en el tema material. Aquí veo esta reina de oros, pero también nos aparece este hermoso 9 de copas. Habla de una persona que está muy encaminada a cuidar el dinero,
y por lo que entiendo, este es el consejo que el tarot te da. Sí viene abundancia, sí viene de el proyecto que estás empezando y viene por destino divino un florecimiento importante y un crecimiento económico grande. Nada más te pedimos que tengas cuidado de no aislarte por estos recursos, por este proyecto. Cuida tu amor, cuida tu familia. No te aísles, no seas este 9 de copas que guarda todo para sí y por miedo a que se lo quiten, se queda solo y empieza a alejarse de las personas a las que ama. Mi querido Aries, cuéntame si esto te hace sentido, si tiene que ver con la energía que estás viviendo en estos momentos, si estos consejos te ayudan en algo, también házmelo saber. Ay, mira, ya hice un desastre aquí moviendo las cartas. Pero bueno, sin más, te agradezco mucho tu presencia, te agradezco mucho tus interacciones y espero verte muy pronto. Te pido que no faltes este domingo. Vamos a publicar nuestra tirada, nuestra lectura, digamos, dinámica, en donde vamos a interactuar porque tú eliges qué lectura es para ti y esta lectura, bueno, está abierta a todos los signos. Y sin más, también te pido que invites a otros Aries a vernos y que invites o que compartas nuestro canal con tus amigos más íntimos. Tu confianza nos hace grandes y pues yo soy Gaba, me despido, no sin agradecerte este tiempo y desearte un maravilloso día. Namaste.